Gracias a la meiosis, se produce una reducción del número de cromosomas a la mitad en las células hijas. Esto asegura que cada gameto, óvulo y espermatozoide tenga la mitad del número de cromosomas que la célula madre. Se trata de un proceso esencial para que en el momento de la fecundación se mezcle el material genético de ambos gametos y se forme un nuevo individuo, con una combinación única de características genéticas provenientes de los padres. La meiosis se divide en dos etapas, en meiosis 1 y meiosis 2. La profase 1 es la fase más larga de la meiosis y una de las que más diferencian de su homónima en la mitosis. De hecho, hace que este proceso influya en la variabilidad genética. Normalmente la dividimos en 5 subfases. La primera es leptoteno. En esta fase los cromosomas se condensan y se vuelven visibles. Si bien recordamos, antes en la interfase el ADN se encuentra en forma de cromatina y no es hasta este momento que se condensa y se forman los cromosomas. Zigoteno. En esta fase los cromosomas homólogos se aparean, es decir, se juntan. Como sabemos, partimos de 2 copias de cada cromosoma. En esta fase cada copia de uno de nuestros cromosomas se aproxima a la otra copia del mismo cromosoma, emparejando sus genes homólogos. En el paquiteno, los cromosomas homólogos están situados muy cerca los unos con los otros. Esto propicia que se produzca la recombinación genética entre los cromosomas homólogos, es decir, que los cromosomas que están juntos se intercambian fragmentos de ADN entre ellos. Como cada par de cromosomas tienen los mismos genes, realmente no afecta a qué genes vaya a heredar cada célula hija, sino a qué variantes o alelos vaya a recibir. Diploteno. En esta subfase de la profase 1, los cromosomas homólogos que ya se han intercambiado información genética se separan. En esta fase vemos que los lugares en los que se ha producido la recombinación genética presentan unas estructuras específicas que denominamos quiasmas. Y la diacinesis. Esta es la última subfase de la profase 1. En ella, el núcleo desaparece y los cromosomas quedan en el citoplasma celular. La metafase 1 es la fase que sigue a la profase 1. En ella, los centrosomas que les comentaba antes desarrollaban una estructura filamentosa llamada hueso mitótico o hueso acromático, que se unen en las zonas centrales de los cromosomas centrómeros. De igual modo que en la mitosis, en esta fase vemos cómo los cromosomas se sitúan en la parte central de la célula. En la anafase 1, los cromosomas emparejados se separan gracias a la acción de los centrosomas de huesos mitóticos. De este modo tendremos la información genética para 2 células hijas con 46 cromosomas. Durante esta fase, el material genético vuelve a rodarse por la membrana nuclear. De hecho, si observamos una célula en este momento, encontramos 2 núcleos en lugar de 1. Además, el ADN vuelve a descondensarse en forma cromatina. Durante la telofase también se produce la citocinesis, el proceso por el cual la célula progenitora divide su citoplasma para generar 2 células hijas. En la mitosis todo acabaría aquí, pero en el caso de la meiosis, las células hijas comienzan otro proceso de división, la meiosis 2. Meiosis 2. Esta es conocida como meiosis ecuacional. Es muy similar a la mitosis. Profase 2. En esta fase desaparece la envoltura nuclear de las células hijas obtenidas en la meiosis 1 y el ADN se vuelve a compactar en forma de cromosomas. Metafase 2. Al igual que en la metafase 1, los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula y el huso mitótico se une a ellos por los centrómeros. Anafase 2. Durante esta fase, las fibras del huso mitótico se acortan, separando las 2 cromátidas hermanas que componen los cromosomas. Cada una de estas cromátidas es arrastrada hacia un polo de la célula. Telofase 2. En la telofase 2 ocurre lo mismo que en la telofase 1, es decir, los cromosomas se descondensan, vuelven a la forma de cromatina y se rodean de nuevo por la membrana nuclear. También se produce la citocinesis, es decir, la separación del citoplasma. Al final de la meiosis 2 ya se han obtenido 4 células haploides, perfectas para intervenir en la reproducción sexual y diferentes entre ellas, ya que, como hemos visto, durante la profase 1, los cromosomas homólogos se recombinan haciendo que cada una de las futuras células tenga diferentes alelos. Un gameto es una célula sexual. En el caso de los hombres es el espermatozoide y en el caso de las mujeres es el óvulo. Ambos gametos, masculino y femenino, tienen que fusionarse en el proceso conocido como fecundación para dar lugar a un embrión y pueda tener lugar un embarazo.
Los gametos son células haploides, es decir, cuentan con 23 cromosomas, la mitad de los que posee cualquier otra célula. Esto sirve para que al fusionarse el óvulo con el espermatozoide pueda volver a restablecerse la dotación cromosómica de la especie humana, 46 cromosomas. La espermatogénesis es el conjunto de procesos que llevan a la formación de los gametos masculinos, los espermatozoides. La espermatogénesis comienza en la pubertad de los varones a partir de una célula germinal y tiene lugar en el epídimo, un conducto que se encuentra en los testículos. En primer lugar, las células germinales del epídimo sufren una división celular mediante mitosis, dando lugar a las espermatogonias. Seguidamente, las espermatogonias sufren una división por meiosis y algunas ligeras modificaciones y se generan dos espermatocitos primarios. Cada uno de estos espermatocitos primarios sufre una segunda, meiosis, que resulta en la formación de dos espermatidas, células haploides que tienen un aspecto muy similar a la de un espermatozoide. Y finalmente, las espermatidas sufren una serie de modificaciones que sirven para que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo.